Bienvenidos a todos una vez más a este tu canal favorito. Para mis amigos, 1.000.000 de gracias de verdad por todo el apoyo que me han brindado a mí y a toda esta serie de armado del motor. Este es el último video de la serie. Nos toca el encendido del motor. Vamos a encender este motor por primera vez. Vamos a considerar algunos puntos importantes para hacer el encendido. Primeramente vamos a colocar lo que es, en el video anterior les mostré cómo colocarles el distribuidor, la correa de tiempo y colocarlo a punto, simplemente dejarlo ya listo para ser encendido. Estoy grabando en un espacio abierto, así que no sé si la voz se escuche muy bien. De todos modos, si no es así, la voy a tratar de editar. Vamos entonces a colocarle las bujías. Ya hemos colocado cada bujía en su sitio, hemos colocado también la distribución. Fíjense que aquí quedó la posición del cilindro número 1, como les dije en el video anterior. Aquí tenemos el punto muerto superior listo. También lo tenemos acá en el damper, en la rayita que se ve. Vamos entonces a colocar la tapa. Todo esto se hizo en el video anterior, donde mostré cómo colocar correctamente la distribución y los cables de la misma. Así que si te perdiste el video, te invito a que le des arriba en la descripción, aquí arriba te voy a dejar el link para que veas entonces cómo instalar el distribuidor y la banda o correa de tiempo. La banda de distribución o correa de tiempo, depende de dónde se ubiquen, tiene un nombre distinto. En este paso aquí, como vamos a hacer el encendido por primera vez, vamos a necesitar darle un poco de combustible. Entonces ya hemos colocado el combustible acá en el carburador porque no tenemos la instalación de la gasolina, y entonces le eché combustible aquí adentro. Esto está lleno de combustible. Lo vamos a considerar que es la primera encendido, así que vamos a darle aquí bastante aire a la segunda garganta, que es la entrada de aire, como le expliqué en el video del carburador. Vamos a darle bastante abertura aquí a la mariposa de aire, que es la abertura de la segunda garganta. De igual manera vamos a darle una abertura considerable aquí a lo que es el RPM o el ralenti, el mínimo. Vamos a darle también bastante, y aquí en la mezcla vamos a hacerla un poco rica. Vamos a enriquecer la mezcla dándole un poco de salida al tornillo para que sea la mezcla sea muy rica. Para el encendido entonces he colocado todos los cables respectivos. Recuerden que luego de esta serie viene la serie eléctrica, donde voy a explicar cada uno de los componentes y los pasos. Aquí tengo la llave o el switch de ignición, ya tengo todo previamente instalado. Fíjense que ya tengo todo instalado. Aquí tengo el módulo de encendido, lo coloqué de esta manera para que lo puedan ver mejor. Está la bobina de ignición y el respectivo cableado. De este lado tengo, es que no puedo grabar al mismo tiempo, pero aquí tengo esta lámpara que indica la presión de aceite del motor. Cuando pasamos el switch aquí tenemos el destello de la lámpara que indica la presión de aceite del motor. Ya todo está listo. Vamos entonces a hacer el primer encendido. Vamos a colocar un poco de combustible aquí adentro para que el motor pueda arrancar de manera rápida. Y vamos a verificar entonces que la tapa esté colocada correctamente, como que un lado más alto que el otro. Como les expliqué, entonces aquí se encuentra el rotor. Fíjense que está apuntando aquí, como les expliqué, y el cable está de este lado, o sea, un poco más atrás. Vamos a colocarlo un poco más adelante y considerando que quede casi cerca, no muy cerca, pero es lo más cerca que se puede. Entonces vamos a preparar entonces para encender por primera vez el motor Chevrolet.